Poca atención, en el 2022, Víctor Huerta, de 46 años, fue víctima de un secuestro extorsivo en Guayaquil. Han transcurrido 3 años de ese evento y él todavía en su cabeza sufre el tormento que vivió. Y es algo lógico. Según expertos de la psicología, el alto índice delictivo ha hecho que los trastornos de ansiedad y pánico aumenten. Su nombre es Víctor Huerta y fue víctima de secuestro extorsivo en enero del 2020. Más de 3 años han transcurrido y el miedo junto a los recuerdos de aquel enero continúan latentes. Víctor narra la cronología de los hechos y asegura que días antes del secuestro recibió una llamada en donde le pedían $500,000, cifra que nunca entregó, y en represalia días después fue secuestrado en pleno centro de Guayaquil. Entonces pongo la denuncia por el intento de extorsión y cuando salgo voy caminando por la zona rosa y ahí es cuando cogen 3 colombianos básicamente, me trepan en un carro, una especie de Ford Explorer, y me sacan de la ciudad. Pero desde que escuchó la siguiente frase, Víctor supo que este sería el momento más duro de su vida. Las frases te dicen: hijo de tal, hijo de cual, tu vida ya no es tuya, tu vida no es de tu familia, tu vida no es de Dios si crees en Dios, tu vida no te pertenece, tu vida es nuestra, somos la banda tal. La desesperación se apoderaba de este guayaquileño y más aún cuando logra escuchar y observar cómo torturaban a otra víctima enfrente de él. Y bueno, yo como estaba encapuchado no podía ver nada, estaba en una casita de 4 por 4 metros. Tenía un pequeño agujerito que veía, pero ellos siempre estaban encapuchados. Cuando me tomaban las fotos vía WhatsApp, la mandaban a los negociadores de mi familia o mi familia. Cuarto día pasó algo terrible porque metieron una persona que nunca supimos realmente quién era y lamentablemente lo asesinaron como hacen hoy en día, ¿no? Un de machete. La banda delictiva encargada del secuestro de Víctor obtuvo el doble del monto solicitado desde un principio. Y fue así la única forma de que este guayaquileño de 43 años recupere su libertad. Finalmente la negociación fue por $1 millón, se lo pagó, pero se lo pagó en la frontera norte, colombo-ecuatoriana. Y ese mismo día, 3 horas posteriores, a las 5 de la tarde aproximadamente, los captores me regresan a Guayaquil. Entonces me dejaron en Urdesa Central, en Urdesa. ¿Vive cerca del lugar? Vivía cerca del lugar y yo con todo el miedo que tenía, la paranoia, que me vuelvan a coger. Muchos aseguran que las heridas se curan con el tiempo, pero para Víctor el recuerdo de aquellos momentos de pánico continúa. Tuve que estar 4 o 5 meses en una casa de seguridad encerrado, sin salir. Justo cayó el COVID en esa época, la primera pandemia. Tenía 2 enfermeras, tenía un psicólogo, tenía un psiquiatra, tenía un terapista vivencial. Para los expertos en psicología y psiquiatría, las víctimas de un secuestro pueden desarrollar trastornos de ansiedad generalizada, pánico y trastornos evitativos. Lo importante es que no se cronifiquen los síntomas, porque un trastorno de tipo estrés postraumático puede durar toda la vida. Esto mientras que la cifra de pacientes en la consulta externa del Instituto de Neurociencias de Guayaquil se duplica. Actualmente son 300 pacientes que se atienden a diario y la mitad padecen trastorno de ansiedad generalizada producto de la inseguridad que vive el país. Terrible ver estos casos y ver efectivamente el sufrimiento después, ¿no? Todo el trauma que genera, y con justa razón, tener este miedo incluso de salir de la casa, porque lamentablemente así es como nos encontramos ahora, y también saber cómo va aumentando este número de hechos delictivos, tales como el secuestro, que realmente uno se queda completamente asustado y decir, bueno, ¿cuándo soy yo la siguiente? Las circunstancias nos obligan, señores, a enfrascarnos, en el sentido de que debemos cuidar nuestra información, de que no debemos exponernos tanto, de que debemos evitar que se sepa cuáles son nuestros pasos. La no vida, en síntesis, la no vida, la que nos impide ser nosotros en total libertad. Pero lamentablemente es lo que hay. Estamos lidiando con una delincuencia avesada, ya tecnificada, lo hemos comprobado, y con una capacidad de maldad sin límites. Así que es lo que toca, a cuidarse mucho, a seguir los lineamientos que la misma policía da para evitar que muchos sepan de nosotros, evidentemente con el concepto básico de la no exposición. Y estar atentos, señores, muy atentos, porque no sabemos por dónde viene la bala. Y lo que preocupa también es este número interesante que nos planteaba
Bernarda en su reportaje de 150 personas que están con cuadros de ansiedad generalizada y producto justamente del índice delictivo. Tú lo dices, es una no vida, no se puede salir tranquilo y lamentablemente eso es lo que ha conllevado ese tipo de situación en la que nos encontramos, a que la gente tenga esta ansiedad y realmente no quiere salir y cuidarse, como tú también lo mencionas, a carta cabal y no dar un pie para que puedan ser las próximas víctimas. Yo tengo una información al respecto. Sí. En realidad, el servicio que presta la UNAS es completo. Hasta el último día en que la persona ha recibido sus terapias y todo eso, hasta el último día están ahí. Pero lamentablemente, entiendo que la situación tan forzosa, tan horrible de un secuestro, invita a la víctima a ya no saber más, a no querer saber más. Entonces no siguen esos procesos. Y a la larga, ya lo vemos, se convierten en traumas, en motivos de sufrimientos que son muy difíciles de superar en el tiempo. Son las